A ver, como todos ustedes saben, en una misma sociedad pueden convivir varios sistemas de estratificación. Es decir, las sociedades pueden tener una división económica muy fuerte y son sociedades de clase, o pueden existir divisiones estamentales, y por supuesto puede haber una división por cuestiones raciales. Lo terrible es cuando se da además todo a la vez, ¿no? Hay una expresión muy típica en lengua española que se aplica probablemente a todos nuestros países, que es cuando se dice fulanito es un nuevo rico. Cuando se dice que fulanito es un nuevo rico es una expresión despectiva, no es una admiración. Nadie dice que bien, fulanito prosperado. No, no. Fulanito es un nuevo rico significa este era un pobrecito que de pronto tiene plata y ahí está, ¿no? Haciendo el ridículo con su plata. Esa es una visión estamental, aunque sea clasista. Es decir, la plata no la debe tener cualquiera, la deben tener los que son especiales e importantes o descendientes de no sé quién. Ese es un ejemplo de la convivencia de un sistema estamental con un sistema de clase. Pero es que además en los países latinoamericanos con gran población indígena hay otra expresión todavía más terrible, que por lo menos cuando yo viví en el Perú la escuchaba y me gustaría creer que no existe, pero es la expresión cholo con plata. Fulanito es un cholo con plata, y un cholo con plata es todavía peor que la expresión anterior, porque es como decir, el indígena no debe tener plata. Esto lo planteo porque la cosa no se soluciona simplemente creando la prosperidad para que todo el mundo prospere y tenga un nivel de vida mejor. Es que si yo sigo pensando que fulanito es un cholo con plata, yo sigo siendo un racista miserable. Entonces, ¿qué es lo que pasa en países como el Perú y quizá en otros países con gran población indígena? Que hay trabajos y hay actividades dentro de la sociedad asociados ya no solamente a un sector subalterno de la población, sino además a un sector con características raciales muy claras. Ejemplo, el servicio doméstico. El servicio doméstico en el Perú y quizá en otros países latinoamericanos es una forma de esclavitud. Son mujeres que prácticamente dedican las 24 horas del día a la familia a la cual sirven. Deben ser las primeras en levantarse, las últimas en acostarse. Muchas veces no tienen ni vacaciones, ni pagas extras, ni nada por el estilo. Y hemos crecido durante años contemplando esa situación que la hemos asimilado como si fuera algo normal. Y comienzo haciendo mi propia autocrítica en mi casa. Había una persona que trabajaba con mi familia, Josefina, a quienes todos los hermanos adorábamos, pagamos el tratamiento de su cáncer cuando ya fue inevitable, nos ocupamos de ella hasta el final, pero Josefina nunca aceptó cambiar su forma de vida. O sea, tenía su habitación, tenía su lugar para sentarse, nunca quiso estar con nosotros en la mesa, ¿no? Porque ella de pronto decía, el orden en el que yo he vivido siempre es este, no lo voy a cambiar. Mis hijas, que al Perú han ido muy pocas veces, 2 veces en toda su vida, nunca aceptaron esa situación de Josefina. Les parecía un horror que Josefina no estuviera igual que todos los hermanos, igual que todos los hijos, compartiendo los mismos espacios. Y no es que ellas hayan cambiado ni hayan comprendido, no, simplemente dicen, mira, no estoy de acuerdo, pero no me gusta ir al Perú porque no me gusta la situación en la que viven las mujeres del servicio doméstico en el Perú. Entonces, este es un simple ejemplo de cómo ese racismo va a ser muy difícil de erradicar, porque las mujeres, los hombres que tienen estas funciones en las casas, qué sé yo, en el mundo rural, es que además racialmente son muy definidos. Entonces tendríamos que comenzar haciendo una gran defensa de sus derechos laborales, que tengan unos sueldos verdaderamente dignos, con todos los derechos laborales que tiene una persona en una universidad, en un hospital o en una escuela, que tengan sus vacaciones, que tengan sus horas extras. Y cuando eso por lo menos se consolide y se entronice, y cuando a lo mejor alguna chica con
unas características raciales diferentes, empiece a ver que ese es otro nicho de trabajo interesante, pues entonces cambiarán las cosas. Pero esos latinoamericanos en general, o peruanos en particular, con dinero, cuando viajan a Europa, es curioso que se traen su servicio doméstico, porque se dan cuenta que no pueden tratar a una persona de los países donde están viviendo como tratan a su servicio doméstico en el país de procedencia. Es decir, que yo he visto familias latinoamericanas que se traen a sus criadas del mismo país, porque reproducen en el nuevo país de residencia todas esas situaciones. Pero es que al final terminan rompiendo los lazos laborales con ellas, porque como al final tienen que dejarle aunque sea un día libre de la semana, y esas mujeres salen y conocen gente y descubren que las están explotando, pues entonces ya no les sale a cuenta llevarlas. Entonces yo siento que este es el típico ejemplo de algo que además está enquistado como un cáncer en nuestras sociedades. Y termino con este ejemplo porque el caso de las mujeres latinoamericanas que dejan a sus hijos y a sus parejas en América Latina para venir a trabajar en el servicio doméstico europeo o cuidando ancianos en Europa o etcétera, son unas mujeres que además terminan siendo rehenes de sus familias allá, porque algunas se separan, los padres crean otras familias, pero al mismo tiempo les impiden a sus madres llevarse a sus hijos a traérselos a Europa para hacer una reunificación familiar, porque entonces desaparece la plata que les mandan cada mes. Y es terrible los casos que yo he podido descubrir con ONGs con las que colaboro, de mujeres ecuatorianas y peruanas, bolivianas, que sus hijos en sus países están en manos de la ex suegra, por ejemplo, que es la abuela que lo cuida, pobrecito, pero claro, el marido ya creó otra familia por ahí, y la madre quiere traerse al hijo y no se lo permiten. Dicen, no, porque tiene sus amigos, no, porque es que le hemos puesto un tratamiento de lo que sea, la ortodoncia, por ejemplo, y es que hay un montón de gente viviendo del dinero que manda la madre. Ahora, esto que es un poco una cala de la situación, en otros aspectos está cambiando, es decir, en el mundo económico, en el mundo empresarial, y hablo del Perú porque es el que conozco, y tampoco es que lo pueda conocer mucho porque llevo 30 años fuera, pero creo que hay muchas empresas de empresarios que no son los típicos empresarios limeños, criollos, sino de empresarios de provincias, que han verdaderamente creado empresas muy exitosas como los Añaños, que son de Ayacucho, y que se dedican a la elaboración de gaseosas, porque con Sendero Luminoso no llegaba la Coca-Cola a Ayacucho, entonces esta gente fabricaba una cola, y esa cola se ha convertido en un gran negocio, la exportan a Corea, la exportan a Tailandia, están en España, es decir, se han convertido en una multinacional de origen ayacuchano, quechua hablante. Y como esas empresas, como esa empresa, hay muchas más. Es decir, que el dinero está cambiando de rostro en el Perú. También he conocido en el Perú los llamados centros comerciales del cono norte y del cono sur, es decir, cómo se han creado en estos sitios. Yo odio los malls y los centros comerciales, no son lugares que a mí me inspiren nada, pero reconozco que alrededor de ellos se genera un volumen de negocio importante, y entonces los centros comerciales más ricos de Lima no están en Miraflores, no están en San Isidro, no están en los barrios elegantes, están en los conos, es decir, que allí hay una actividad popular que está generando prosperidad, y eso a su vez está motivando unos nuevos discursos en el arte, es decir, que ya las facultades de arte o las escuelas de arte de las universidades como la Católica o sitios en Miraflores ya tienen que ir a los conos también a ver qué se hace en fotografía, qué se hace en música, qué se hace en pintura, y dentro de muy poco tiempo, si es que no existen ya y por ignorancia no los puedo citar, vamos a tener escritores de esos lugares haciendo la narrativa de cómo se gestan y se construyen esos sitios. Entonces ahí también va a haber un cambio de rostro en la producción artística en el Perú, porque siendo francos, el indigenismo
el indigenismo en el Perú, pues con excepción de la literatura de Arguedas y en la pintura quizá de Julia Codecido, siempre han sido artistas criollos, siempre han sido artistas de Lima, blancos para ser más preciso, los que han destacado como pintores y como músicos, pero es que ahora creo que los creadores son verdaderamente personas que representan, como decía Arguedas, todas las sangres. Uh-huh.